Ah, bueno, hijo burro. Ah, bueno. Bueno, bienvenidos. Los que llegaron temprano, déjenme acomodar esto para los que lleguen tarde, que pongan TA. Debería poner aquí Sí. una mesita, ¿verdad? ¿Verdad? Como los cumpleaños, O bueno, cuando se los muere. matrimonios. Ah, cuando se muere. Qué feo. Bueno, le vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor bueno, por permitirnos una vez más reunirnos para aprender de tu palabra. Rogamos de tu dirección, Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría, que podamos discernir el mensaje que tienes para nosotros, Señor, hoy, y que podamos, Señor, transmitir a las personas en cuanto lo aprendamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, quedamos ya la sección, esta es la sección 1 más bien, porque la otra fue casi que un avance. Déjenme ver, ¿estamos grabando? Ahora sí estamos grabando. Recuerde que estamos haciendo una tarea. ¿Cuántos la terminaron? ¿La han terminado? Estoy avanzando, pero no la... ¿Cuántos van por la mitad? No, ¿Cuál es la mitad? todavía no. La mitad de 66 libros serían 33. No. ¿Cuántos van por Sería un- por Mateo, no. ¿Cuántos van por un cuarto? Yo. Por ahí tal vez. Bueno, vamos bien. Tenemos 3 meses. Vamos a ir abordando algunas cosas de la tarea. Lo importante es que la vayan haciendo, que no la dejen de hacer. Porque si llega y ya se desmotivan, van a pasar los 3 meses o los 4 meses de la tarea y no vamos a haber terminado. Tenemos que terminarla, ¿verdad? Recuerde que la tarea consiste, uno, en buscar la idea central. ¿Cuál es la idea central? Aunque hay varias ideas dentro de los libros, siempre va a haber una idea central, un principio que Dios nos deja en cada libro. 2, ¿cuál era? ¿A quién va a dirigir? El destinatario, y la última vez hablamos del autor, ¿verdad? No les voy a poner más para que no se saturen ahí. Ok. ¿Qué pasa aquí? Tengo que encender esto porque si no, no funciona. Guayote, señor. Ayote. Guayote. Guayotes. Ok. Recuerde que estamos estudiando algo que se llama ciencia del lenguaje, ¿se acuerdan? Estamos aprendiendo del lenguaje, estamos aprendiendo de lo que significan las palabras, estamos aprendiendo de los géneros literarios, de las figuras literarias, y a la vez vamos abordando libros y vamos abordando textos para darle un sentido a lo que estamos aprendiendo. Léxico es una de las palabras que vamos a empezar a aprender ahora, entre muchas más. Léxico es el concepto de léxico, encierra varios significados, todos ligados al mundo de la lingüística. O sea, ¿qué es léxico? Entonces, según el entendimiento de lo que estamos viendo acá, aunque vamos a avanzar un poquito más, ¿entienden lo que es léxico? Según lo que acabo de decir. Sí. Encierra ¿qué? Varios significados, todos ligados al mundo de la lingüística. ¿Qué es léxico, doña Marlene? El vocabulario. Eso es léxico. Pero el vocabulario resulta que el vocabulario no es simplemente hablar, va más allá de hablar. Es más, la comunicación es una ciencia. Y si nosotros no lo vemos como ciencia, a veces la gente cuando escucha que hablamos de ciencia, lo único que asocia es ciencia según lo que aprendimos en el colegio. Entonces pensamos en una rana disecada, pensamos en un montón de tubos de ensayo, en esas cosas. No, ciencia es todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y el vocabulario, el vocabulario es una ciencia también. Y es una ciencia de comunicación, por eso es que se estudia. El léxico es el vocabulario de un idioma o de una región. El diccionario de una lengua o el caudal de modismos y voces de un autor. Entonces, como lo decía doña Marlene, el léxico es un vocabulario. Pero más que solamente vocabulario, también tenemos que sumarle la lengua y tenemos que sumarle las voces. Pero todo esto en conjunto, lo que nosotros llamamos idioma, parte no solamente de la forma en que hablamos, sino de la forma como pensamos. Veamos, En cuanto a eso, bueno,
del vocabulario, ¿no afecta también mucho la cultura? Todo afecta el vocabulario. La cultura afecta la religión, afecta... Por eso es que vamos a estudiar modismos. ¿Qué es un modismo? Un modismo, algo que tiene que ver particularmente del lugar donde nosotros estamos, donde crecimos. Ese es un modismo, particularmente de ahí. Pero si yo hablo de un modismo de Costa Rica, no es lo mismo de un modismo de España o un modismo de Inglaterra. Nosotros los modismos que vamos a observar son los que son de los modismos que tienen que ver con Israel, los modismos que tienen que ver con los semitas, para poder aprender un poco más. Entonces, ¿qué es un modismo? Es una expresión característica de la lengua, de esa lengua en especial. Y un hebraísmo es una expresión tomada de la lengua hebrea para usarla en cualquier idioma. ¿Cuál es la diferencia entre un modismo y un hebraísmo hablando en ese sector? Si hablamos en Costa Rica de un modismo, dígame algún modismo de Costa Rica. Un dicho. Meter la pata. Meter la pata es un modismo costarricense. Otro modismo, pura vida es un modismo. Todas estas expresiones que son propias del lugar es un modismo. Pero un hebraísmo no es un modismo. Un hebraísmo, acharita, eso es un modismo, ¿verdad? Ahora, pero un hebraísmo no es un modismo. Un hebraísmo es tomar el concepto hebreo y trasladarlo a nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué sería? Un costarriqueñismo, que no es un modismo. Agarrar el modismo, trasladarlo a que otra persona lo entienda o lo comprenda. ¿Estamos bien ahí? Me estoy explicando con eso. Porque cuando nosotros escuchamos hebraísmo, pensamos que hebraísmo y modismo es lo mismo. Modismo es propio de ellos. Hebraísmo es agarrar eso de ellos y trasladarlo a nuestro concepto, a nuestro entendimiento. Ese hebraísmo. Entender lo que ellos están diciendo. Ok. Vamos a otra parte. Observemos esta imagen. Esta imagen nos va a ayudar a nosotros a entender por qué estamos estudiando nosotros la ciencia del idioma, la ciencia del lenguaje. Si ustedes observan, hay una cabeza de una persona que tiene una idea en la mente y esa idea que tiene es un arbolito. Pero el árbol en sí solo, en la cabeza, no es árbol, solo es un pensamiento. Entonces, tiene un pensamiento y cuando él menciona el pensamiento y dice árbol, esto se convierte en un sonido. Ese sonido se conoce como la voz. Entonces, dentro de su cabeza es un pensamiento, cuando sale por su boca es una voz y el artículo o el producto ya al frente, eso es una cosa. ¿Vamos bien? Pienso, hablo y lo que está ahí es una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos? ¿Cómo dice la palabra? Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque cuando Dios piensa, en el momento que Él piensa, en el momento que Él tiene algo en su mente, ya existe. Y cuando lo dice, se crea. Es diferente a nosotros. Nosotros pensamos, ¿y qué pasa? No pasa nada, a menos que lo accionemos. Pero el Señor dice que cuando pensamos y accionamos, entonces podríamos estar pecando. Por eso es que Él dice que cuando pensamos ya es pecado. Podemos ahora entender por qué el Señor dice que oísteis que fue dicho que no adulterarás, pero cuando codicias a la mujer de tu prójimo en la mente, ya pecamos. Porque así piensa Dios. Porque para Dios lo que está en su pensamiento ya existe. Ejemplo, ¿cuándo empezó a existir Rafael? Desde que Dios lo pensó. Exactamente. Por eso es que Él dice que Él pensó en nosotros y nos salvó desde antes de la fundación del mundo. No, ni siquiera fue cuando nació, fue desde antes de que el mundo fuera creado, porque ya lo tenía en la mente. Ya nos tenía cada uno de nosotros de la mente. ¿Entendemos lo maravilloso que es esto? O sea, nosotros no nacimos del azar, de una apuesta. Nosotros venimos de que Dios nos concibió a nosotros desde antes que estuviera en la cruz. Bienvenido. Entonces, una tea le dicen todos en
tan felices de decir esto. Tengo justificación. Qué ingratitos. Muy contento. Ok, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando nosotros hablamos, digamos, ¿qué le gusta a usted comer? Ay, Dios mío, casi que todo. Pero dígame algo en especial. Algo que me gusta. Una cosa. Pescado, me gusta mucho el Pescado. pescado. Perfecto. ¿Pasó algo? Con que me dijera que le gusta el pescado. No, nada, porque no me van a dar. Vea qué interesante. ¿Qué creen que pasa si Dios dice pescado? Aparece el pescado. Está el pescado. O sea, Dios habla y del solo decir algo, crea. Sí, Ese es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios está en que si Él dice, te voy a bendecir, ya viene la bendición. Pero también si Él dice, te voy a castigar, ya está el castigo. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva cuando la leemos en este libro que se llama Biblia, no por las letras que están así, sino porque Él la dijo. Entonces cuando ya la dijo, ya es una realidad en nuestras vidas. Ahora, que creamos o no, ya eso es otro asunto. Ok. Vamos a estudiar géneros literarios, pero una cosa es el género literario. Estaba oyendo a un profesor de hermenéutica un día de estos. De hecho, le había compartido al pastor unos links acerca de ese profesor. Y me causó interés en ver cómo él confunde género literario con la figura literaria. En algunas oportunidades a la figura literaria, él le llama género literario. Y la figura literaria y el género literario son dos cosas diferentes. Muy diferentes. El género literario se divide en tres grandes ramas, pero después lo vamos a ver. Y de esas tres grandes ramas salen subgéneros, que se le podrían llamar géneros literarios, pero son subgéneros. El concepto de género viene del vocablo latinus genus. En la antigüedad Aristóteles reconoció tres grandes géneros literarios. El género épico. ¿Saben qué es épico? ¿Estuvieron estudiando, haciendo la tarea? ¿Qué es género épico? Porque son tres y de eso se derivan todos. ¿Ve cómo es necesaria la tarea? ¿Qué es un género épico? Yo diría como una historia, Como un una evento. historia, como... Extraordinaria, es algo extraordinario. Sí, exactamente, algo como... un ejemplo de género épico en la Biblia, un ejemplo, deme. La salida del pueblo de Israel. La salida del pueblo de Israel, ajá. Es algo extraordinario. Algo extraordinario, pero es una narrativa, ¿verdad? Es una historia. La historia de Sansón. La historia de Sansón entra dentro del género épico. Qué bonito aprender eso, ¿verdad? ¿A quiénes les gusta aprender lingüística? A mí. Ok. Los 300 de Gedeón. Lo de Gedeón es género épico también, es una historia extraordinaria en narrativa. Es hermoso lo que vamos a aprender durante este año. Ustedes no saben lo que abre la mente esto. Y les sirve incluso a los chicos en la escuela y en el colegio. No solamente es un asunto de teología, ¿verdad? Hoy ese género épico asimila o toma como su género el género narrativo. Pero en sí nace del género épico, el género narrativo. Ok, ya dijimos que una historia extraordinaria. Pero el narrativo no necesariamente tiene que ser una historia extraordinaria. Género narrativo, un ejemplo en la Biblia. Puede escribir también el libro de Génesis. El libro de Génesis todo es historia, ¿verdad? Y hay narrativos y hay épicos. Pero quiero uno narrativo que no necesariamente sea extraordinario. ¿Dónde está la Biblia? No, hay narraciones. Lo de Samuel. Todo eso extraordinario en la Biblia. Sí, el género de Samuel podría... Pero es que lo que pasa es que en Samuel hay también mucha poesía. No sé si ustedes lo sabían. Hay poesía inserta dentro del libro de Samuel. Hay narrativa y también hay extraordinario, parte épica. Pero el extraordinario por lo general tiene que ver con lo sobrenatural. Entonces, hablemos de una historia que no es sobrenatural, pero que... Puede ser la historia de Ruth. La historia de Ruth, exactamente. Lógicamente hay una soberanía de Dios, ¿verdad? Pero si lo leemos, usted no ve un milagro ahí. No, milagros como tales no hay. Lo que hay es una narración donde Dios tiene un control soberano de la providencia. Un milagro es que se abra el mar de lado en lado, de par en par, ¿verdad? Porque Ruth tampoco no era estéril ni nada. por el No, estilo. no hay nada ahí que usted diga que esto se convirtió en algo milagroso. O sea,
Por eso es que les dije desde el principio que vamos a estudiar la Biblia como obra literaria. ¿Por qué como obra literaria? Porque nosotros tenemos que abordarla de esa forma para no espiritualizar el estudio. Entonces vamos a agarrarla, la abordamos así y después ella misma, el mismo estudio nos va a ir guiando a nosotros al entendimiento. Porque hay un problema, cuando nosotros no abordamos la Biblia como obra literaria, tendemos al espiritualizar, a empezar a construir ciertos dogmas que no existen. Entonces tenemos gente vistiendo de blanco, porque por allá dice que las vestiduras son blancas y se hace una congregación, una iglesia que viste de blanco. Tenemos otros que se lavan los pies todo el tiempo porque hicieron un dogma de eso. Me estoy explicando con esto. Ok, entonces, después el otro género es el lírico. Ejemplo de lírico, ¿quién sabe qué es género lírico? Salmos, ajá. Job, cantares. Lírico viene de un instrumento que se utilizaba, ¿verdad? La lira. Y eso tiene que ver con los cantos, poesía, todo eso. A eso se le llama lírico. También tiene subgéneros. Si hemos hecho la tarea por lo menos en un 25%, nos está quedando más claro porque imagino que para buscar el libro y el género debieron de haber hecho una pequeña investigación. En Éxodo también hay género lírico. Cuando están los cantos que pasaron al otro lado. ¿Brandon? ¿Perdón? Proverbios entra entre el lírico porque es sapiensal y el sapiensal es una rama de la lírica, ¿verdad? Sapiensal es los libros de sabiduría, ¿verdad? Eso es sapiensal. Después está el género dramático. ¿Género dramático qué significa? El drama. El drama, obras, exactamente. A ver, género dramático en la Biblia. Aquí me da un ejemplo. Recuerde que son obras, Esther. Ajá, otro. David y Jonathan entran ahí. El de David y Jonathan entra como historia, porque sí es una historia, ¿verdad? Y entra como narrativa. Pero básicamente el dramático no necesariamente tiene que apegarse a una historia narrativa real. Podría ser una historia ficticia, pero que entra dentro del drama, porque el drama es lo que del subgénero perdón, podría entrar, pero es profecía, ¿verdad? La historia de Job. La historia de Job no, la historia de Job entra dentro de la poesía, que es lírico. El sacrificio de Isaac no. Bueno, de Jonás. Que es Jonás podría ser un poquito dramático, ¿verdad? E histórico también. Pero el drama, asócienlo así. El subgénero del drama está ¿cómo se llama esto? La novela. Eso está dentro del drama. Te lo voy a decir. No entra dentro del narrativo, el narrativo no está en cuenta. No, la Comedia, tragedia. comedia, tragedia, ajá. Tragicomedia. Tragicomedia. Busquemos uno. A ver, un ejemplo dentro de la Biblia de género. ¿En qué estamos? Dramático. Dramático, pero no entran las parábolas, también entran. Las parábolas podrían entrar en dramático, ¿verdad? Porque es un acto. O sea, se podría hacer una representación teatral de una parábola. Ustedes lo asocian, puede ser con una novela. No necesariamente tiene que ser verídica la novela. Puede ser una novela. Novelas que ustedes sepan que no son verídicas, pero son muy buenas. No, recuerden que no solo mencionen cosas de la Biblia. ¿Ah? La muerte de Esteban. No, la muerte de Esteban entra. Es que nosotros tenemos el concepto de drama como ay, qué dramática es esta persona, ¿verdad? Eso no, el concepto de drama es el desarrollo de una historia en la cual usted pone esta historia en orden para contarla, ¿verdad? Ejemplo, el poema es escrito en prosa. El drama es escrito en... ¿Cómo se llama esto? Sí, pueden ser episodios, por eso es una novela. Y siempre siempre la historia va hacia un propósito, en actos, gracias, esa es la palabra correcta. Muchas gracias, me le pone un 100 a este muchacho, por favor. Hijo pródigo. El hijo pródigo, en 3 actos, ¿verdad? El hijo pródigo, me apunto a mí, el hijo pródigo es drama, ¿verdad? Porque está escrito en actos. El drama, la comedia, la tragedia. El Apocalipsis en algunas partes, ¿verdad? Por actos, exactamente. ¿Otro más? ¿Otro más? Pastor, lo de la pasión y la muerte de Cristo.
la pasión y la muerte de Cristo podría entrar dentro del género dramático, no por la muerte, ¿verdad? Es que, escuche, no por la muerte, sino por la secuencia de actos en que se desarrolla. Es que soltemos la parte dramática que usted ve a un chiquito llorando y usted dice, qué huila más dramático. Sí, es que ahí es donde está la confusión. No, porque dramático es cuando nosotros vemos una película y lo tiene usted con el corazón aquí. ¿Y en qué pero va a podría terminar? en el género lírico usted recibir el mismo sentimiento. O podría recibirlo tal vez en el otro género, ¿cómo se llama? En el épico. O sea, la emoción no me califica a mí el género literario. El género literario en sí tiene ya una connotación, ¿verdad? Bueno, sigamos. Lo importante es que cuando usted está leyendo la Biblia y esté buscando los géneros, Los géneros los subgéneros. de los, ¿cómo se llama? Yo creo El que narrativo de la novela, el cuento, la fábula y la epopeya. Correcto, doña Marlene. Por eso yo les puse en el chat, y yo no sé si tuvieron, don Brian dice que los imprimió, esto. No para que lo veamos aquí, sino para que les ayude. Géneros literarios tenemos lírica, tenemos narrativa épica y dramática. Tragedia, comedia, drama. Después de la narrativa épica sale la novela, el cuento, la epopeya. Del cuento sale el popular, el apólogo. De la novela puede salir la realista, la histórica, la ficción. Y aquí están estos. No me voy a quedar aquí porque no es el interés mío. No me lo quite todavía, pastor, por favor. Se los mandé al chat, ¿verdad? Para que lo tengan, para que lo impriman o lo guarden en digital. También tenemos ese otro se los mandé también. Este está un poquito más explicado. De hecho, da unos ejemplos ahí. Vemos aquí que en el cuento tenemos a Caperucita Roja. En la novela tenemos a Don Quijote de la Mancha como ejemplo. Y tenemos en la fábula el león y el ratón. Estos son géneros literarios. Cuando la persona que les menciono yo está diciendo, entonces él menciona en un momento determinado, si no me equivoco, bueno, ahorita no lo recuerdo, pero menciona una figura literaria como género literario. Figura literaria es una cosa, género literario es otra. Ahorita les pregunto qué es una figura literaria. Vamos a ver, el recurso literario o la figura literaria. Eso es lo que debemos de reconocer. El género literario se divide en ¿cuántos grupos? En tres. ¿Cuáles son? Épico. Ajá. Lírico y dramático. Ok. O teatral, Ahora, dramático o teatral. sí, él como subgénero. Pero ahora resulta que para interpretar estos géneros nosotros necesitamos herramientas. Y estas herramientas que nosotros necesitamos le vamos a llamar recursos literarios o le vamos a llamar figuras literarias. Cualquiera de estas dos cosas. No estamos en una clase de español, pero la necesitamos esta información para poder entender. Los recursos literarios son herramientas que utilizan los autores de la literatura para generar ciertos efectos de estilo en sus textos. Efectos de estilo. O sea, les marca un estilo en la redacción de su obra. De su obra porque son obras de arte. ¿Perdón? Lo que es la semántica, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver. Es posible nombrar los recursos literarios como figuras literarias, como figuras retóricas, cualquiera, figura literaria o figura retórica. Eso se le conoce al estilo. Hay dos estilos, ¿verdad? Son formas no frecuentes de emplear las palabras. ¿Por qué no es frecuente usar las palabras? Porque en una poesía la palabra puede significar otra cosa, entonces se necesitan recursos literarios. Tus ojos son de cielo. ¿Alguien conoce esa figura literaria? ¿De cielo o cómo de cielo? Tus ojos son, no voy a usar la palabra como porque sería un símil, ¿verdad? Pero tus ojos son cielo. O sea, no la está comparando, le está diciendo tus ojos son cielo, pero está usando un recurso, una figura literaria. Yo sé la respuesta a ese. ¿Usted la sabe? Un ojo tiene una nube y el otro está sellado. Uy, muchacho. Señor, Es una metáfora. una metáfora, eso es. Un símil, en el símil viene el como. O sea, tus ojos son como cielo, eso es un símil. Tus ojos son cielo, eso es una metáfora. Pero la usa para decirle algo. ¿Qué le está diciendo a ella con eso? O sea,
No lo que dijo el caballero aquí, que le dijo que no veía. Sus ojos son bonitos, tus ojos son celestes. Puede decirle muchas cosas, pero no sabemos qué está diciendo, a menos que abordemos un poquito más la información del individuo que está escribiendo y de la persona que está describiendo. Eso se llaman expedientes y lo vamos a ver. Entonces resulta que cuando yo no tengo toda la información, yo voy a hacer una interpretación ingenua. Y eso lo vamos a ver también. Solamente les estoy tirando pequeñas cosas y rápido. A partir de ciertas características semánticas, apréndanse esa palabra, semánticas, recuerden que tienen un cuaderno que se divide en dos. Palabras para que las recuerden y el otro es anotaciones. Semánticas gramaticales de otro tipo, los términos se distancian de su uso más corriente. ¿Qué es semántico? Lo puse arriba en amarillo. Estudia la codificación del significado en el contexto de las expresiones lingüísticas. Codificación. ¿Qué es codificar algo? Identificar. Codificarlo, no identificarlo, codificarlo. Yo le mando un mensaje a usted en código. Algo que está descodificado para... No, descodificado es cuando el código lo transforma. Primero lo mando codificado. ¿Qué es codificar algo? Espere para ir a la librería. Como mandar un mensaje que solo el remitente lo pueda entender. Exactamente. Mandar un mensaje que solamente el remitente lo va a entender porque tiene ciertas características que el remitente va a reconocer. Entonces la pregunta es, voy otra vez a la René, está haciendo clink, clink, clink. ¿Usted sabía que la Torá está codificada? La Biblia está codificada. Pero está codificada, ¿por qué? Cuando digo está codificada, o sea, ¿se codificó intencionalmente para que no se entendiera o por qué está codificada? Para que lo entendiera quien tiene que entenderla, porque es el código. Para que tiene el Espíritu Santo. Está codificada porque la persona que recibe la Torá necesita descodificarla. O sea, necesita un descodificador. Y el descodificador para la gente antigua era la ley, era el Pentateuco, era el, ¿cómo se llama? El tabernáculo. Todas estas cosas son los descodificadores. Porque ¿de qué me habla a mí la Torá? ¿O de quién me habla? De Cristo. Entonces el código debo descodificarlo para poder entenderlo. Esto que está codificado tiene un nombre, se llama tipo. Y la descodificación o la explicación de ese tipo se llama antitipo. El código o el códex o la codificación la encuentro en el Antiguo Testamento y la descodificación la encuentro en el Nuevo Testamento. Por eso no podemos anular el uno del otro, deben ser en conjunto para poder entenderlo. ¿Me expliqué bien con esto? Cuando usted recibe un mensaje y entonces yo voy a llamar por teléfono y usted está en otro país, digamos que está en... ¿A dónde lo voy a mandar? Un país que no... a Irlanda. Y usted está a la par de una persona y usted pone en speaker. Entonces yo le digo por teléfono, ¿qué pasó, Johnny? ¿Cómo te ha ido en Irlanda? ¿Cómo te va, Johnny, en Irlanda? Bien. Mucho frío, ¿está haciendo en Irlanda? ¿No te hiciste un yodito? ¿Qué estamos entendiendo aquí en este momento? Café. ¿Pero qué entenderían los irlandeses? Sí. Ni papa, ¿verdad? No, Me hizo para matarse, algo así como... Sí, quién sabe qué será eso. O tal vez se meten en Google todo, lo encuentran y dice yodo, medicina. Como estos toman medicina, ¿verdad? Porque necesitamos descodificar esa información. No, pero eso como antes, bueno, hace muchos años lo del telégrafo. O sea, los Es telegramas, correcto, sí. que eran cortos, pero en 3 o 4 palabras daban un mensaje. Ok. Algunas frases las voy adelantando y algunas frases las vamos a absorber, a ver un poquito más amplias. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo, ¿qué? Por su ignorancia perece. Perece, mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, el pueblo muere porque no puede descodificar un mensaje. Así de fácil. A veces nosotros hacemos las cosas mal porque no podemos descodificar el mensaje. Pero el mensaje está codificado y Dios dio el diccionario. El diccionario es la misma Biblia.
Por eso es que la Biblia es inerrante. ¿Qué es inerrante? Que se puede explicar a sí misma porque no tiene defecto, no puede errar. Ok. Vea esto rápidamente, esto no lo voy a abordar punto por punto, pero en las figuras literarias existen ciertas figuras como la anáfora, el paralelismo. Después lo vamos a ir viendo uno por uno. Ahorita solamente de forma rápida. La epífora, la derivación, la aliteración. Estos son algunos de estos recursos literarios o figuras literarias. ¿Por qué quise poner esto aquí? Porque vamos a empezar a entender por qué debemos descodificar la Biblia. Y descodificar la Biblia no significa que nosotros vamos a darle una nueva interpretación. Como apuntaba el pastor en la quincena pasada, el principio solo es uno, es un único principio. Las aplicaciones pueden ser, ¿qué dice? Las aplicaciones pueden ser muchas, ¿verdad? No, pero estaba eran. Sí, voy para allá. Tenga paciencia. Ahí. Ok, las aplicaciones pueden ser muchas. Principio, ejemplo, vamos a hablar de la cena del Señor. Estamos hablando de la cena del Señor. El Señor está diciendo que va a tomar el pan, que va a tomar el vino, que esto habla de Él hasta que Él venga. Ok, ¿dónde está el principio? ¿Cuál es el principio de eso que Él está celebrando? Cuando estoy hablando del principio, no solo piensen en el origen, sino en donde se fundamenta lo que Él está haciendo. ¿Dónde inicia eso? Yo diría que Jesús está hablando de su muerte. El Señor está hablando de su muerte, ajá. Y su resurrección. Para que Él practique eso, ¿dónde se origina esa idea? ¿Dónde está el principio de esa idea? En la salida de Egipto, ¿verdad? Ahí está el principio. Éxodo capítulo 12, ahí está el principio, ahí está el tipo, y Jesús está practicando el antitipo. No puede haber antitipo, no puede haber tipo si no se cumple, se evidencia en el antitipo. Si no hay un cumplimiento, no es tipo. Ok, pero vamos a ir a un poquito más atrás del principio. Por eso le dije que no necesariamente la primera vez que se practica, sino que nace la idea en Dios, porque Dios piensa diferente a como nosotros. Sus pensamientos no son mis pensamientos, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que ocurrió eso? Un sacrificio. En el Edén, cuando dos inocentes fueron muertos para cubrir el pecado de Adán y Eva. Por eso es que si yo no entiendo eso, entonces empiezo a decir que la gracia inicia en la cruz. Y la gracia no inicia en la cruz. Inicia en el Edén. La gracia no inicia en el Edén. No. ¿Cuándo estaba usted en la mente del Señor? Desde antes de la. ¿Nació usted pecador o no? ¿Y hay provisión de salvación para usted desde antes de que naciera? Sí. ¿Y cuándo estuvo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuándo inicia la gracia? Siempre en Dios está, porque Él es gracia. Él no practica gracia. Él es gracia. Qué buena esa. Ok. Eso no lo tenía yo. Él no practica gracia, Él es gracia. El problema es que nosotros creemos que Dios practica cosas. Él practica amor, no, Él es amor. Él practica, no, Él es gracia. Pastora. Pastor, de hecho, le decía un día estos a mi esposo que ahora, bueno, haciendo esto de los estudios de los niños y todo, Ajá. ¿verdad? Que alguna gente piensa como que el Antiguo Testamento no habla de Cristo, ¿verdad? Entonces alguna gente solo predica o habla del Nuevo Testamento porque ahí está Cristo, pero en el Antiguo no. Pero como hemos visto desde la enseñanza de los niños, Cristo está reflejado En todo lado. desde el principio de la creación, solo que no tal vez implícitamente la palabra, Ajá. Sí. explícitamente, pero sí Sí, aparece implícitamente. ahí.
¿verdad? Desde el principio de Génesis aparece Cristo. Quiero agarrar de esto que la pastora está aportando un poquito. Mateo inicia diciendo, esta es la genealogía de Jesucristo. Ok. ¿Y a dónde lo remite Mateo y Lucas? Al Génesis. ¿A dónde? Al de Adán, ¿verdad? Ahí lo remiten, al de Adán. Pero si usted se va a Juan, ¿a dónde lo remite Juan? A Cristo. Principio. Antes. No. En el principio era el verbo y el verbo Era era Dios y el verbo es desde antes de la fundación. sí. Que es lo que está hablando la pastora. Juan nos tira desde antes de la creación. Y dice, este fue el que vino. Pero si no leemos correctamente, entonces no podemos ver la delicia que hay en el texto. Como estamos descodificando, yo voy a poner una palabra que vamos a descodificar. ¿Qué les parece? Yo no sé que ustedes son de Costa Rica. Yo vengo de visita aquí. Soy un maestro que me mandaron. Y entonces les voy a hacer una pregunta. Caballo. ¿Qué entienden por caballo? ¿Qué se le viene a la mente, Doris, cuando digo caballo? ¿Ah? ¿Qué digo? Un animal. Ajá. ¿Alguien más? Un pantalón. Un pantalón. ¿Alguien más? Alguien que es muy Bruto. grosero para jugar. Ah, muy grosero, muy brusco. McDonald's. ¿Alguien? ¿Ah? McDonald's, en lugar de McDonald's. ¿Por qué ella dijo un pantalón? Se le dice caballo. Sí. Aquí en Costa Rica Pero se aquí, eso es un modismo, ¿no? Sí. Porque ella dijo que alguien muy grosero para jugar. aquí le dice así también. Porque aquí se le dice así. Pero porque estamos pensando como costarricenses. Ajá. ¿Ve qué interesante? Entonces, si usted se va 2000 años más adelante y alguien escribió un libro de primera de José a Alejandro, a los Alejandros, entonces le dice, Alejandro, voy a decir Alejandro el Grande, usted, ¿verdad? El señor de los caballos. Alejandro el Grande, ¿qué tipo de caballo traías la noche que nos encontramos? Estoy haciendo como una poesía, ¿verdad? La noche que nos encontramos el día que te conocí, Alejandro el Grande. No, porque ya lo tienen aquí en el chip, ¿verdad? En la cabeza. Entonces, vamos a buscar Alejandro el Grande, normal. Caballo, un equino de 4 patas. Venía subido en un equino de 4 patas. ¿Ve? Ok. Resulta que eso es lo que se le viene a la mayoría de las personas, ¿verdad? Sí. Y está bien bonito, le digo. Eso es lo que se le viene a la mayoría de las personas. Pero resulta que depende de quién sea, va a pensar en qué. En un pantalón, como pensó doña Marlene, ¿verdad? Entonces dice, ah, no, es un pantalón. Pero, ah, es un medio pantalón. Es un mini pantalón. Como aquellos que le regalan. Sí. Pero podría estar pensando en un bruto. Este sí es caballo, ¿ah? O en un grosero, este sí es caballo. O podríamos estar pensando en una baraja completa. En España, caballo, cuando usted está jugando y usted gana una partida, se le dice póker. Cuando está jugando póker, ¿verdad? O tengo flor, o ases. Bueno, en España, cuando usted dice caballo y está jugando, se refiere a que usted tiene ya el juego ganado. Eso es lo que se busca, tener los 4 caballos, ¿verdad? Vea qué interesante. Si yo no sé descodificar eso, si yo no sé cómo hacerlo, dependiendo de la región del mundo donde yo me encuentre, no estoy entendiendo el mensaje que se dio en ese momento. Bien, Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que antes de que un rico entre al cielo. Primeramente, no está diciendo que los ricos no van al cielo, ¿verdad? Lo que está diciendo que es más difícil porque le distrae algo. Pero si yo no sé lo que él está hablando, no descodifico y no me traslado a lo que él está experimentando en ese momento y los receptores están percibiendo, yo trato de agarrar un camello en una aguja y Ajá. tratar de meterlo ahí. Yo pensaba que había que alzarlo por saco, amarillo. Ujú. Yo pensaba que había que agarrarlo por pelo. Pero por pelo y pasarlo por ahí. Dije yo, no, un rico está condenado. Está condenado, se va para el infierno. No, resulta que de las 12 puertas había una puerta que se llamaba la puerta de la aguja. Resulta que los camellos que pasaran por la puerta de la aguja y entraran a la ciudad no pagaban impuestos, pero no se tenía que quitar nada de lo que llevaban.
pero cuando llegaban encontraban con que el camello solo pasaba, apenas pasaba el camello, ¿verdad? Había que sacar las cosas y pasarlas a una puerta para valorar los impuestos que tenían que pagar. Era aduana. Era como una aduana, exactamente. Era un tipo de aduana. Entonces, la puerta de la aguja es a la que Jesús se está refiriendo. Entonces está diciendo, es más fácil que ese camello entre ahí a que pase el rico allá. Pero para que el camello entre ahí, tiene que despojarse de toda la carga. Igual que el rico debe despojarse de todo lo que tiene. ¿Qué le pasó a quién? ¿Se acuerda? El rico que se acercó. Al joven rico. Que no se despojó de nada. A eso se refería él, porque de hecho él viene hablando eso en base a lo que este hombre hizo. Ahora entendimos el texto. Amén. Eso es un texto, es que estoy hablando en código. Descodificado. Un texto descodificado. Ok. Eso. Génesis. Género literario de Génesis. ¿Qué pasó? No me van a decir que no hicieron Génesis. Es el primero, number one. Narrativo histórico. Ok. El Génesis encaja exactamente en la definición del libro histórico bíblico. El término histórico, escuche, no debe de entenderse en el sentido que se otorga a la historiografía moderna. Ok, hagamos una pausa antes de seguir leyendo esto. Porque lo que nosotros estamos estudiando aquí les va a servir a ustedes por muchísimos años, el resto de su vida, cada vez que lean la Biblia y que lean otros textos también, aunque no lo crean. ¿Cuál es la narrativa histórica que nosotros entendemos como historia? Si yo le hablo a usted de un libro histórico, ¿qué me diría usted? No estoy hablando bíblicamente. Sí, pudiera ser Quijote. ¿El Quijote? No. ¿El Quijote es una novela? Novela. Historia. Un hecho real que pasó, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial. Napoleón. Podemos agarrar la biografía de Napoleón y leerla toda. Eso es un libro histórico. ¿Otro más? Hitler es historia. Eso es lo que nosotros tenemos como concepto de historia. Pero resulta que el Génesis en la parte es muy interesante, porque nosotros los géneros literarios de la Biblia no nos van a coincidir siempre con el tipo de género literario utilizado en el mundo. No nos van a coincidir. Porque hay cosas en la Biblia que no las va a encontrar usted en ninguna otra parte más que solo en la Biblia. ¿Estamos bien con eso? Entonces, ¿cómo yo identifico ese tipo de género en Génesis? O sea, no es lo mismo que la historiografía moderna. Esto es especialmente cierto para algunos capítulos sobre los orígenes y para la historia de los patriarcas. O sea, hablamos de origen de los pueblos, origen de la historia de los patriarcas, pero preguntémonos de la creación. ¿Es historia la creación para la humanidad? Para la humanidad no. Para la humanidad es una fábula. Para la humanidad. ¿Es historia para nosotros? Ve cómo se diferencia, se divorcia del concepto del mundo. Lo que para la humanidad es una fábula, es un invento, para nosotros es una realidad. Entonces el género histórico para nosotros no necesariamente va a coincidir con lo que los demás de afuera piensan. Ejemplo. ¿Existió el arca de Noé? Amén. Para los de afuera. ¿Hubo un diluvio universal para los de afuera? ¿Ve? Tenemos que divorciar lo que ellos piensan de lo que nosotros pensamos. Y cuando ellos quieren que nosotros les digamos a ellos científicamente que esto existió, en ese momento usted se separa de esa conversación nociva y tonta. Porque ellos no pueden descodificar lo que ya usted tiene descodificado. Pastor, perdón. Señor. Incluso una gran cantidad de teólogos llamados de la alta crítica tienen el mismo pensamiento. O sea, ven, digamos, el libro de Génesis como un mito, como un cuento, ¿verdad? Como un mito. Es correcto. No como historia. Le roban, digamos, la parte totalmente histórica. No lo ven como una parte histórica literal, sino simplemente como una forma literaria
de expresar ideas. Correcto. ¿Sí? Correcto. O sea, lo toman como si fuera un cuento, básicamente. O una fábula. Para nosotros no lo es. Para nosotros es una verdad. Si nosotros Dios nos dice que la tierra fue hecha en 6 días, indiferente si fueron días de 1000 años o días de 24 horas, son 6 días. Y cuando digo días de 1000 años o de 24 horas, es porque el Señor en estas dos medidas de tiempo aparecen en la Biblia. Ambas medidas de tiempo. Ahora, preguntémonos algo. Bueno, Él creó eso. Él lo creó en 6 días y digamos que fueron 1000 años o 6. Eso lo vamos a dejar ahí sentadito en la silla. Les voy a hacer otra pregunta para abordarlo un poco más. ¿A partir de cuándo tenemos nosotros la datación de fechas? ¿A partir de la creación o a partir de cuándo datamos las fechas los creyentes? ¿Qué es datar la fecha? Es estar seguros de que el día de hoy es el año 5779. ¿A partir de cuándo? De Adán, bueno. De la creación de Adán, no de la creación de la tierra. Ok, llamémosle nacimiento a Adán, exactamente, pero de la creación de Adán. A partir de ahí, y Adán vivió tantos años y murió. Y a partir de ese momento, nosotros contamos los años en la Biblia y dice que tenemos 5779 años. De ahí para atrás no hay datación de fecha. Por lo cual, la creación en sí, lo que fueron los animales, lo que fueron las montañas y todo eso, no podríamos decir exactamente cuánto tiempo tiene. ¿Estoy explicándome con eso? Porque Dios nos da a nosotros una referencia histórica que es real para nosotros a partir de Adán. En la Biblia, lo que es en la Biblia. Sí, en la Biblia, una referencia histórica. Ahora usted me dice, pastor, pero usted dice que fueron 6000 años de la creación. Él dice que duró 6 días, eso lo creemos. Entonces, podríamos decir que de Adán para atrás fueron 6000 años, podríamos decir. Pero nosotros no podemos ya de ahí para atrás tener una referencia en la cual usted diga bíblicamente que usted lo puede probar. Pero usted sí puede probar de Adán para acá cuánto tiempo pasó, ¿o no? Sí, lo para atrás sería, ¿cómo se llama esa palabra? Perdón. Sí, digamos, ¿cómo se llama? Especulativo sería. Especulativo. Pero ¿cómo es esta gente que, digamos, que estudian eso? Que hablan de vida de 35.000 años atrás. Todo eso. Muchas de estas cosas son manejadas, hipótesis, teorías, nada que se pueda sustentar. De hecho, ya se ha caído la teoría del carbono 14 y un montón de cosas, científicamente hablando, ¿verdad? Ni ellos mismos lo pueden decir. Que sí hay un periodo. Ahora, preguntémonos algo. Antes de que Adán pecara, ¿cuánto tiempo pasó entre que Adán fue creado y salió del Edén expulsado? Solo puedo hacer una pregunta, tal vez. Yo ni yo somos sociedad. Y le preguntaba yo a Cindy que, bueno, uno peco tal vez por ignorante, pero cuando la Biblia habla, dice que hizo el primer día la tierra, pero ahora usted me está diciendo, bueno, hablamos de que desde que hizo a Adán, ¿verdad? Pero entonces no se puede decir que 6 días, no se sabe el tiempo, digamos. No se puede... Es que lo que estamos datando son las fechas. Las únicas fechas que la Biblia pone es a partir de la creación de Adán, hasta que él murió. Ahora, la pregunta sería así, que en el tiempo de uno no es el mismo tiempo de Dios, ¿no? No es el mismo tiempo de Dios, pero recordemos que estamos hablando de una obra literaria. Por eso es que necesito que separen eso. Pastor, que cuando Adán cometió el pecado en el Edén, Dios le dijo, ciertamente este día morirás. Ajá. Y vivió casi 1000 años, 900 y algo. Porque para Dios 1000 años son Un día. un día. Pero no se sabe cuánto tiempo antes de que Adán pecara. Pero ya entre tenía- morir, oiga, es que escuchen la que había pregunta. comunión con Dios, no sé cuánto tiempo fue. Escuchen la pregunta. Entre Adán murió y Adán fue creado, él fue expulsado. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a aquí? No se sabe, ¿eh? No se sabe. Pero la gente piensa que fueron un par de días. Sí, sí. Según los eruditos, pueden haber sido entre 200 y 300 años que Adán estuvo en el Edén. Ya, Queda muy distante, Y entonces más bien. esos años no tuvieron hijos. ¿No? ¿Hasta que salió?
y empezaron a tener hijos. La idea entonces es que el tiempo de Adán se contó en el momento que fue expulsado. El tiempo de Adán se cuenta desde el momento en que él es creado hasta que el momento que él muere. Pero la expulsión de él no está datada ahí exactamente. Es decir, bueno, y Adán, como dicen en el Génesis, en el Éxodo, y los vivieron tantos años y fueron expulsados a los 400. ¿Ve? Con Adán no. Cuando le digo que los eruditos dicen eso, tampoco pueden, no hay forma de probarlo. Sí, es especulativo. Lo que estuvo 200 años es especulativo, pero no fue un día. Eso sí se lo puedo asegurar. Sí, entonces, ¿Cuánto dura usted poniéndole nombres a los animales? Ah, es eso que estaba muy ocupado. ¿Cuánto dura teniendo esa relación y esa comunión con Dios? O sea, no es una cosa que hoy, mañana le puso el nombre y salió y lo echaron. ¿No? Me estoy explicando, hubo una comunión con Dios durante un tiempo y después él pecó. Dios llegaba a leer a hablar con Adán. Él llegaba y se paseaba, no llegó y... Es más, dice que él se paseaba en el Edén y hablaba con Adán y usted no cree que se paseó y mañana lo echó. Sí, no. Es que no funciona así. De hecho, él estuvo hasta... Es más, hasta la lógica nos dice que no, No, y es así. hasta incluso Adán estuvo mucho tiempo hasta solo. Hasta después fue traída la mujer, ¿verdad? Sí, después cuando él vio que necesitaba ayuda, Sí. pero ¿cuánto tiempo duró sin ayuda? Digamos, ahí no- O sea, es la lógica, no necesitamos ni siquiera hacer un estudio extraordinario, es la lógica. ¿Cuánto tienen ustedes de estar haciendo la tarea de los libros? ¿Y por dónde van? Me estoy explicando, es la lógica. Él lo crea, le dice póngale nombre, le pone nombre, le da ciertas órdenes, mire, esto puede comer, esto no puede comer, taca, 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 taca. De un momento a otro ve que necesita ayuda idónea. ¿Y eso qué? Fue en un par de horas. No. O sea, lo creó en la mañana y en la tarde ya lo expulsó. No, la lógica nos dice eso. Entonces, no podemos saber cuánto tiempo, pero sí podemos saber que no es poquito tiempo. Pero es que lo mismo la desconexión que no hace uno a la hora que usted lee la Biblia, lo ve todo así como Como seguido. y no es así. Sí, No, no claro, es así. porque uno lo- Sí, lo mentaliza así. de una Es manera. importante lo que estamos abordando, porque voy a seguir leyendo esta parte del Génesis. Es importante que nosotros sepamos al pie de la letra asuntos de creación. No. ¿Y cómo sé yo que no es importante? Porque hay poca escritura dedicada a eso. ¿Cuánto tiempo se le dedica en toda la Biblia a la creación? O sea, ¿cuántos capítulos? Uno Dos. o dos. 2 capítulos, a toda la creación. Somos repetitivos. En uno hace un aspecto general y en otro lo explica. 2 capítulos de toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo o cuántos capítulos ocupa la Biblia para hablar de ese pueblo de Israel? Toda la vida. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es más importante para nosotros tener bien claro? Aprender del pueblo de Israel. ¿Por qué? porque eso es lo que representa a nosotros hoy. Vea lo que dice mi amado hermano Alejandro el Grande, que dice que eso nos representa a nosotros. O sea, Dios quiere que aprendamos de nosotros en el pueblo de Israel, Claro. en parte. Pero como fue tratado el pueblo de Israel, también vamos a ser tratados nosotros, ¿no? Eso es lo que quiere que aprenda. Eso, sí. Eso es, póngame le digas a ese muchacho. Una porción de Lo pollo. que Dios quiere que aprenda es de su carácter. Sí. ¿Cómo reaccionó él ante cada circunstancia de este pueblo? Y va a Eso. ser igual hoy. Como él reaccionó con ese pueblo, va a reaccionar con usted y con él. Yo voy por ese que. Él dice en el libro de Hebreos, a través de el autor que fue inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes piensan, dice, voy a parafrasear la historia. Ustedes piensan que si no perdone al mundo antiguo, los voy a perdonar a ustedes. O sea, ustedes piensan que si los ángeles no se les perdonó, a ustedes se les va a perdonar. O ustedes piensan, ¿no? Que si no se le perdonó a Noé, me estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes vean para allá atrás, vean lo que yo hice ahí, es lo mismo que les va a pasar a ustedes. Lo mismo. Porque yo no cambio. De hecho, cuando a Jesús le preguntaban los fariseos, o cuando le preguntaban a los discípulos, si no él los mandaba atrás, ¿qué pasó allá? Así va a ser hoy. Por lo mismo. Entonces, la pregunta es esta. Si nosotros somos conocedores de la palabra y hacemos un pecado ya de forma deliberada, intencionado, ya habiendo conocido al Señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué le pasó a ellos? Nada más vea. Dura cosa. Vea lo que le pasó a ellos, es lo mismo, no hay diferencia. Y entonces no solamente que el autor aborda y dice, ¿sabe cómo lo llama?
nos llama a nosotros cuando creemos que somos los chineados y nos va a pasar por alto las cosas. Pastor, es porque como está hablando de Génesis, Está bien. que yo le decía a mi esposo que bueno, haciendo este estudio de Génesis, yo realmente veía lo hermoso que es cómo Dios muestra su carácter al hombre, ¿verdad? Porque Dios muestra su carácter, su esencia, su todo, desde que hace a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, que realmente el libro de Génesis, por algo es el libro de los inicios, de los principios y todo eso, porque es también como Dios se revela a la humanidad en este tema, ¿verdad? Entonces ¿Cómo aquí, se revela a él, su corazón? entonces pastora, ¿a quién tenemos que conocer nosotros en todos estos libros? A Dios. El problema es que queremos conocer al hombre y queremos ser, queremos ser como Pablo, es que yo soy como Pablo, queremos ser como David, como Sansón, y la mayoría, el 99.9% de las prédicas nos dirigen al personaje bíblico y no a Dios. ¿Brandon? ¿Perdón? No fue el primer libro que se escribió, pero está acomodado, o sea, los que canonizaron la Biblia lo acomodaron en orden de revelación, no en orden cronológico de escritura. ¿Verdad? Seguimos. La historia de la división del libro de Génesis está en varias partes. La primera es historia de familia. Entonces, cuando usted agarra el libro de Génesis, tiene que estructurarlo a la hora de estudiarlo. Recuerde que es un libro ¿qué? Histórico. Tiene drama, tiene poesía, yo me recuerdo. Tiene poesía. ¿Qué más tiene? Tiene narrativo, tiene muchas cosas, pero en sí la esencia del libro es histórico. Épico también, es épico también. Ok. La historia de la familia es una larga de biografías, cronologías, genealogías de antepasados que se centran en los acontecimientos familiares, despreciando los hechos políticos o religiosos. Esto es muy importante. ¿Le importa a Dios hablar de los políticos? No, le importa hablar de esas familias. No sigue la sucesión de gobiernos, sino la sucesión de parientes. Vea qué interesante. Si usted estudia Génesis, no hay una cronología que sigue el Génesis de política. Porque si no iniciaríamos con Nimrod, con Sargón, con una serie de políticos que existieron, pero él empieza hablándonos con Adán, después nos habla con Caín, Abel, con Sem, después con Set, y ahí viene la cronología familiar. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Y eso lo encontramos en la genealogía de Doña Malena. La descendencia. ¿A dónde nos llevaba la descendencia? A Cristo, por eso. Él estaba preparando ahí. La historicidad del Génesis, la historicidad de la Biblia siempre debe terminar en Cristo. Si no termina en Cristo y termina en Maduro y en Venezuela, estamos mal. Tiene que terminar en Cristo, ¿verdad? Eso es la importancia. Por eso es que nosotros no debemos sí lo debemos de leer como obra literaria para poder abordar con las herramientas necesarias. Pero, y subrayo el pero, no podemos obviar la forma y el desarrollo que Dios nos dio para poderlo ver a Él. Porque la vida eterna, ¿cuál es? Conocerlo a Él y al Hijo. La otra parte, la historia popular, dentro de los elementos históricos, suele detenerse en pequeños argumentos que pueden interesar al pueblo popular y frecuentemente omite hechos que parecen esenciales a los historiadores modernos. Ejemplo, un evento que debería ser esencial para los historiadores modernos, Sodoma y Gomorra. Entonces, si Dios quisiera, diría, vea, Sodoma y Gomorra está ubicado a 300 grados al norte, 400 de latitud, taca. Eso no le interesa a Dios para el historiador moderno. ¿Qué le interesa a Dios como historia para nosotros? Porque el pueblo fue destruido. Porque eso es lo que nos habla a nosotros del carácter de Dios. Las consecuencias y por qué. ¿Qué los llevó a eso? ¿En qué área estaban pecando? Lo mismo que en el diluvio. Lo mismo que en el diluvio, ¿verdad? No le interesa a Dios darnos una carta geográfica de ubicación. De hecho, perdona, pastor, imagínense que, por ejemplo, en esto de Sodoma, de la historia de Lot, ¿cómo quedó plasmado ahí lo que hicieron aquellos hombres delante de los ángeles? Que tenía
Entonces todo eso quedó ahí para mostrar que esas fueron las consecuencias que hizo que sobre ese pueblo Porque viniera. nos está hablando, don Alejandro, de carácter. Es que nos está hablando de carácter. Pero de carácter de Él. Sí, amén. De lo que Él no va a tolerar. Sí. A ellos, y así es como lo dice Pablo. Bueno, yo digo Pablo porque escribió Hebreos, la gente dice que no, pero estudiando Hebreos usted sabe que en un 99% fue Pablo. Pero por eso es que en el libro de Hebreos dice que si no perdonó a esos, porque creemos nosotros que nos va a perdonar a nosotros. Bueno, pero es que Él nos perdonó. Sí, cuando está hablando de perdonar no está hablando de justificación. La justificación es salvarme. Y después de que me salva, y yo debo de tener un proceso de santificación, yo debo caminar según lo que Él dice. Si no viene castigo. Y si no se lo pasó por alto a esos, ¿por qué creemos nosotros que a nosotros sí no le va a pasar por alto? Eso es lo que Él dice. Es la disciplina. Y la otra parte es la historia religiosa. Recuerde, el libro de Génesis se concentra en familia, en los segmentos populares y la parte religiosa. Todo lo narrado es visto bajo el criterio de que es consecuencia de la acción directa de Jehová, el único Dios. O sea, siempre tenemos que ver en todos los acontecimientos a Dios, que interviene incuestionablemente en todos y cada uno de los momentos decisivos. Además, todos los hechos se agrupan y se explican en función de postulados teológicos destinados a probar una tesis religiosa. O sea, Dios dejó la historia para probar una tesis religiosa. Bueno, así lo ponen las personas que hablan y estudian la lingüística. Pero más que una tesis religiosa, ¿cómo le llamaríamos nosotros que creemos en el Señor? Una verdad. O sea, Dios dejó plasmado eso para entender una verdad. Veamos rápidamente un par de versos de Génesis. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo ahí tenemos que observar algo. En el principio no se refiere al principio absoluto. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Entonces no podemos dar como referencia histórica para nosotros que ahí comenzó todo, porque todo existía desde antes, en la mente de Dios. Y como existía en la mente de Dios, solo faltaba que Él dijera. Eso es todo lo que faltaba. Porque Dios es eterno y no tiene principio. En el principio, por lo tanto, se refiere solo al principio de la creación, que ya lo conocemos. Pero el principio en sí mismo anticipa el fin. ¿Qué significa eso? Que si yo les digo a ustedes blanco, ¿qué le viene a la mente? Alto, gordo, flaco. ¿Me explico? Entonces, del momento que Él dice el principio, cuando Él dice el principio, indica que va a haber un final. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. O sea, no se van a quedar las cosas como están. Entonces, lo que el Señor me está diciendo a mí es que lo que Él comenzó, como se arruinó a sí mismo solito, ¿verdad? Él eso lo va a completar. Eso se llama un absoluto. El Señor dice alfa y omega. Yo soy el alfa y omega. ¿Alguien sabe qué es el alfa? La primera letra del abecedario griego. Omega, la última letra del abecedario griego. Es como que él dijera: yo soy el A y la Z. Alfa y omega. Principio y fin. Pregunta. Estamos aprendiendo a descodificar. ¿Tiene Jesús principio? No. ¿Tiene Jesús fin? Y Él dice: yo soy el alfa, principio y fin. ¿Qué significa entonces si tenemos que trasladarnos a un modismo, a un hebraísmo y a descodificar eso? ¿Qué está diciendo Él? No. Él es el absoluto. Sí. Absoluto. ¿Y qué Pero decía que todo está con Él es absoluto. Lo que Él dice es: fuera de mí No hay nada. y dentro de mí, todo. Sin mí, Nada podéis hacer. todo lo creado, dice, viene de Él. Por Él. Eso es un absoluto. Lo que Él está diciendo: yo soy el absoluto. Ustedes no van a encontrar nada fuera de mí. Hasta Satanás mismo, Él lo creó. Eso es un absoluto. O sea, un absoluto significa que yo agarro la frase yo soy alfa y omega, principio y fin, y no la literalizo, la tengo que descodificar, la tengo que entender. Él está diciendo: yo soy todo. Pero Él lo dice de una forma más fácil también. Principio y fin. ¿Cómo lo dice Él de una forma más fácil? Sencilla, se la dijo a Moisés. Yo Soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, en otras palabras, yo soy el generador, yo
soy el origen, yo soy el creador, yo soy el que soy. Se está refiriendo a yo soy todo. ¿Y qué les voy a decir a ellos? Yo soy el que soy. O sea, yo soy el absoluto, no tenga miedo. ¿Ya? Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada, un caos había, un gaón, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No voy a estudiar cada palabra de esta, solo quiero rescatar la que está en rojo. Y dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Lo pensó y lo dijo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el refresco que le gusta más a usted, Nati? ¿Cuál? Fanta naranja. No hay. No pasó nada, ¿verdad? Solo le gusta. Pero si el Señor hubiera dicho Fanta naranja, está la Fanta naranja. Ustedes no vieron una película de Robin Williams donde estaban cenando Peter Pan, ajá. Estaban cenando y los chiquillos empezaron a pensar y la comida apareció ahí. Así me imagino yo la creación. Árbol. Por eso es que el Señor dice que la creación cuenta la gloria de Dios, porque nos habla de lo que Él dijo. Cada vez que usted ve algo, qué montón de viento, ¿ah? ¿De dónde salió esa palabra? Frío. ¿Me estoy explicando? Esto que está aquí, este viento que ustedes están sintiendo, que los hace sentir tal vez incómodos a algunos y muy cómodo a mí, si ustedes los hacen sentir incómodos o cómodos, ¿sabe qué deberían de estar viendo más que al viento? La gloria de Dios. A Dios mismo. A Dios mismo. Eso es lo que deberíamos de estar viendo, a Dios mismo. Por eso es que en el dolor, en el sufrimiento, en la alegría, en la enfermedad, en cualquier cosa que nos pase, deberíamos de ver a quién, a Dios mismo. Si pudiéramos ver a Dios en cada cosa, nosotros seríamos más agradecidos. En todo, aún en la enfermedad. Por eso es que Job le dice a su esposa, le dice, hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Sea bendito Dios en todo esto. Esa es una expresión que va más allá de la comprensión de nosotros. O sea, Él está diciendo, no importa lo que estemos recibiendo, gracias. Todo viene de Él porque Él lo creó, Él lo hizo. Él nos hizo a nosotros. O sea, podemos sentir toda su presencia aún en medio del frío. Y podemos estar congelándonos y muriéndonos y ahí está Dios presente en medio de eso. Eso hace que nuestro concepto y nuestra mente sea diferente. Por eso dice que sus pensamientos no son mis pensamientos. Porque eso que ustedes están sintiendo, entonces cuando doña Marlene, que le da mucho frío y que tenemos que traer cómo abrigarla la próxima quincena más, cuando doña Marlene llega a la casa y se acuesta en la camita y se arrolla en la cobija y siente eso tan rico, ¿qué hace? Wow, gracias Dios por mi cobijita. Gracias Dios por mi casita. Porque eso es lo que hace que accionemos nuestra gracia. Entonces usted viene y le da un dolor de estómago, un retorcijón horrible, y llegó a la farmacia y se compró ¿qué? Un Pepto-Bismol y se tomó un trago y se alivia. ¿Qué dice usted? No, cuando usted llega a la casa y se sienta y dice, ay, gracias Señor por este baño. Pero estamos entendiendo el concepto. Pero usted, pastor, eso que usted dice es tan real porque el mundo en sí no sabe hacer eso. El mundo en sí. Pastor, nosotros decimos eso, pero cuando recibimos lo bueno, cuando estamos en el momento del dolor y todo eso, no. Sí, no lo decimos en ese momento, pero el dolor nos hace reaccionar cuando se nos quita el dolor. Cuando se nos quita el frío. O sea, esta convivencia que tenemos con la naturaleza nos hace descodificar la mente y pensar diferente. ¿Me estoy explicando con eso? Me hace pensar diferente. Me hace ser agradecido, me hace reconocer que puedo estar bien o puedo estar mal y todo depende de Dios, porque Él dice yo soy el absoluto y fuera de mí no hay nada y dentro de mí está todo. En solo una frase, en solo una palabra, en solo decir yo soy. Cuando Jesús va a ser arrestado, según el relato del médico Lucas,
cuando preguntan que quién es Jesús, él dice, yo soy. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Todo el mundo cayó de rodillas. Soldados, romanos, todo el mundo no soportaron caer. O sea, no soportaron el de escuchar eso. Yo soy, era Dios hablando, era la voz de Dios hablando. Yo soy. Era trayendo las palabras de Moisés. Era trayendo las palabras de cuando él dijo, sea la luz. Está hablando el Creador. Está hablando el Hacedor de todo. Me estoy explicando. Amén, amén. Por eso es que cuando Dios viene a nuestras vidas y dice, vean, yo voy a regresar y que el que me ama a mí, ama mis mandamientos, ámenselo. Todas esas palabras que vienen de Él, deberían hacer un efecto en mí. Si no hace un efecto en mí, entonces pregúntese si es hijo de Dios o no, porque debería estar siendo descodificado a través del Espíritu Santo cada una de esas palabras. Entonces Él dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para que la envíe. ¿Por qué? Porque la palabra de Él no es como la de nosotros. Cuando usted escucha que Él dice, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Porque cuando nosotros hablamos, ¿qué sucede? A veces decimos verdad y se cumple la verdad. A veces se convierte en un plato de babas y decimos puras cosas que no cumplimos. Pero cuando Dios habla, se cumple. Por eso es que dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No está hablando de la mentira como concepto nuestro, está hablando de Él, de Él. Debemos dejar de estar pensando en nosotros. Ay, no, es que yo no miento, yo siempre digo la verdad. No siempre digo la verdad porque la Biblia no dice eso. Si yo siempre dijera la verdad, Dios hubiera dicho, todo hombre es mentiroso menos José, y yo soy veraz. Eso no es así, eso es mentira. Él dice, todo hombre es mentiroso. Y aunque yo creyera que no miento, comparado a Dios, soy mentiroso. Es más, la pregunta, cuando yo digo, yo no miento, ¿qué estoy haciendo? Estoy mintiendo. Ve lo interesante que es entender. Pero cuando Dios dice, yo no miento, es porque no miente. Dios no puede mentir. Que en Él no hay mentira, no hay nada. Cuando Dios emite su voz, las cosas pasan. Cuando Dios habla, algo pasa. Aún hasta el caos obedece. ¿Lo estamos entendiendo esto? Aún al caos obedece. No importa qué circunstancias se esté dando, no importa qué tan terrible sea la situación. Si Dios habla, hasta los demonios obedecen. ¿Sabe quién obedece cuando Dios habla? Satanás. ¿Cómo? Si Satanás es desobediente. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Todo lo que Satanás hace es porque Dios se lo permite. Déjeme decirle que Dios es soberano y Satanás se mueve como se mueve porque Dios lo permite. Se ve en la historia de Job igual. Se ve en la historia de Job, sí señor. Está dentro del plan, exactamente. Es dentro del plan. Voces. Ok. Recuerden que estamos estudiando ciencias de la comunicación y lenguaje. Ahora estamos hablando de voces, ok. Estamos hablando de voces. ¿Qué era una voz? ¿Se acuerdan de la figura? Un sonido. Entonces yo tengo que diferenciar la voz de la entidad de la cosa. O sea, la voz es la expresión sonora de la cosa. Aquí está diciendo mesa. El solo sonido, simple y sencillamente, es sonido. Pero cuando el sonido cobra forma, o sea, identifica algo, le da a la entidad una figura. O sea, la entidad representa la voz. Entonces él dice, expresión sonora, ¿cómo le decimos a eso amarillo que está ahí? Mesa. La figura o la cosa es la mesa. Pero no nos dice mucha información. Porque si yo quiero describir esa mesa, yo tengo que decir mesa amarilla de 4 patas. Ya necesité un conjunto de voces, eso es comunicación. Ya hice una oración y estoy comunicando algo, pero necesito una secuencia de voces. Ok, ahora resulta que las diferentes voces que me dicen a la entidad, dependiendo de donde yo lo diga, podría significar o algo o nada.
Ejemplo, en gallego se dice mesa. ¿Sabía usted que la palabra mesa que decimos nosotros es gallega? No es castellana, es gallega. Italiano se dice tabolo, tabolo. En esloveno se dice misa, con Z, misa. Misa, misa. Tabolo, ¿ah? Seguro en la mesa está bolo ahí. En macedonio se dice maca, porque el bolo ya se siente como que está en la maca. En croata se dice stol. Entonces, dependiendo de donde usted esté hablando de la mesa, No lo van a entender. no lo van a entender, porque usted llega a Croacia y le dice, ¿me puede traer una mesa? ¿Qué está diciendo? Pero si el croata ahí viene aquí y dice, ¿hay algún stol que me preste? No, solo lo que es todo. ¿Qué necesitamos? Descodificar. Descodificar. Entonces, para la interpretación de la entidad, recuerde que la entidad, esto es muy importante que se lo aprendan, ¿verdad? ¿Qué es la voz? ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la entidad? Porque es parte de la lingüística. Para la representación de la identidad, podemos tener una interpretación ingenua o una interpretación elaborada. ¿Qué es la interpretación ingenua? Es la interpretación de la entidad en individual, o sea, es mesa. ¿Pero cuál mesa? ¿Qué clase de mesa? La voz actúa como significante de una sola entidad, o sea, silla, mesa, pollo, casa, pero no nos dice mucho. Bueno, resulta que cuando yo estudio la Biblia yo necesito mayor información para poder determinar de qué identidad se está hablando. Entonces, cuando usted escucha Jejena y escucha Armagedón, usted por la influencia que ha tenido se traslada a el infierno y resulta que Jesús no estaba hablando del infierno, aunque lo estaba usando como un comparativo. Estaba hablando de un crematorio. En el crematorio se echaban todos los animales que se iban pudriendo. Antes de que el Jejena existiera en los tiempos de Jesús como crematorio, se usaba para enviar bebés que se habían sacrificado y se quemaban ahí. Entonces, en la mente de ellos estaban pensando en algo que estaba con fuego y constantemente estaba quemando a los muertos, a los animales, a la pudredumbre. Probablemente ahí echaron a don Lázaro porque no tenían dónde enterrarlo y ahí se quemaba todo eso. Entonces, cuando él habla de Jejena, él tiene en la mente eso y ellos tienen en la mente eso. Bien. Entonces, así que cuando se emite, solo determina un particular. O sea, mesa es ¿qué? Mesa. En concreto, es como que si usted utilizara el dedo señalador. ¿Qué es el dedo señalador? Él. Ya lo estoy señalando, ¿eh? Ella. Ella. ¿Y quién es ella? Necesito que me diga quién es ella, quién es él. Porque el dedo es lo único que... ¿Ah? Tráigame la cosa que está ahí en aquel chunche. Tráigame la cosa que está ahí. Eso. Eso que está allá, páseme eso. Nosotros somos tan... usamos tan mal el lenguaje, ¿verdad? Páseme eso. ¿Pero qué es eso? Y tal vez tiene el dedo torcido, ¿verdad? Y está señalando para otro lado y dice, ¿pero qué es eso? Eso, pues eso. Si la secuencia de sonidos no se puede revelar nada de la configuración en particular, o sea, no podemos saber de qué estamos hablando. Entonces yo necesito estudiar la frecuencia de sonidos que está en esto. Esto está escrito, pero para que esto estuviera escrito, alguien emitió un sonido que otro lo tomó y lo escribió. Hay comunicación porque hay frecuencia de sonido. Y en la frecuencia de sonido hay información. Pero yo necesito identificar eso. ¿Qué necesito para identificar eso? Lo que yo necesito se llaman expedientes. La palabra expediente, usted se le viene un file ahí, pero de ahí nace. Pero ahorita hablamos de los expedientes. Un idioma está constituido por un repertorio de voces. ¿Qué era una voz? ¿Se acuerdan? Una idea. Se habla y describe una cosa. Pero el idioma necesita un repertorio de voces para poder tener comunicación. Porque si usted dice, Ao, Mila, Mojica, y ya, no pasó de ahí. Ao, hola, ¿cómo has estado? O sea, hablaría como un indio. Para el conocimiento de la entidad, en este caso la mesa que estamos usando como ejemplo, se debe valer de los sentidos y el uso de las ciencias del lenguaje. Los sentidos y el uso de la ciencia del lenguaje. ¿Qué estamos estudiando nosotros?
ciencias del lenguaje, porque resulta que interpretamos la Biblia malísimo, malísimo, hasta que no estudiamos realmente qué es lo que el Señor está diciendo a través de eso. Entonces tenemos un montón de doctrinas, 46,000 denominaciones cristianas diciendo cosas diferentes unas a otras. Por eso se vienen un montón de sectas, ¿verdad? Por supuesto, como dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema es el conocimiento. Y a veces hay gente que usted le dice que hay que estudiar lo que están haciendo ustedes. No, pero ¿para qué? Yo no necesito eso. Yo solo con la inspiración del Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Necesitamos de la leña, ¿sabía? Para que el fuego queme, necesita leña. ¿Quién es el fuego? El Espíritu Santo. ¿Y la leña? La palabra. Pero la leña se debe poner ¿sobre qué? Cuando estábamos haciendo el sacrificio, ¿sobre qué se ponía la leña? Sobre el altar. ¿El altar de qué estaba hecho? De piedras, y las que se llaman piedras del testimonio. Tenemos que ir a la historia testimonial para poner la leña sobre ese testimonio, quemarla y entonces tener la idea de lo que estamos hablando. Toda figura habla. Las piedras hablan, la leña habla, el fuego habla, y cuando el fuego se quema, entonces sube un humo a Dios que es agradable, y Dios lo recibe, porque lo que la leña está quemando cuando el fuego le aplica es al Cordero. El entendimiento ¿De quién? del ¿Qué ser es? humano a través de la No, de la figura que estoy diciendo. De Cristo. Porque la vida es ¿qué? ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios y al Hijo. Entonces, para conocerlo necesito poner esas piedras en la tierra que está creada por Él, para que las piedras del testimonio, que está hablando de toda la historia que está acá, a través de la leña, que es la palabra, que me da entendimiento, quemada por el Espíritu Santo, y al que estoy quemando es a Jesucristo, de una adoración que a Dios sí le gusta. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es espíritu? Genuinamente, y en verdad con conocimiento. En conocimiento y de verdad. No una adoración ingenua. Porque la interpretación ingenua, que es lo que estamos aprendiendo, las voces sirven para identificar el particular, pero no revela nada acerca, no revela nada acerca de ellas. Saber que la mesa significa mesa no nos dice absolutamente a nosotros nada. Entonces usted tiene 3 figuras aquí. Usted tiene aquí el altar de bronce, ¿ok? Que es donde se quema el incienso. Tenemos el altar de los panes sin levadura y tenemos la menorá. Pero si usted no hace un estudio de las figuras, no interpreta los particulares y no usa los expedientes, ¿cuáles son los expedientes? La información que hay aquí, no sabe de qué es eso. Simplemente tiene unas figuras y unos muebles y que qué bonitos son de hoy. Y ya. Cuando yo elimino todas estas figuras y digo que el Antiguo Testamento era para los judíos y no para mí, ¿sabe que estoy eliminando? Conocimiento. Estoy eliminando cómo adorar a Dios de la forma correcta. Y eso era lo que Satanás quería. Satanás no estaba interesado en eliminar a la iglesia, sino de quitarle la información y darle media información. Satanás se mete a la iglesia con parte de la información, le da parte de la información a la iglesia y le dice, trabaje con eso. Entonces la iglesia adora a Dios de una forma errada. ¿Se va a ir al infierno la iglesia por adorar de forma errada? Pregunta. No. La iglesia no se va a ir, pero sí va a tener un proceso. Va a tener un proceso, pero no solo un proceso, no está agradando a Dios. Y el no agradar a Dios debe ser suficiente motivación para nosotros de estudiar. Eso se llama discipularse. Vamos a hablar de un ejercicio, ¿ok? Nos quedan 35 minutos y cuando usted le dicen ejercicio, usted lo primero que dice, ¡ay, qué dolor de cabeza! 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8. Este ejercicio está en Juan 3, lo vamos a abordar y yo creo que con esto vamos a ir, porque nos quedan 35 minutos hasta donde lleguemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, por favor, esa es la parte que vamos a estudiar, creer, ¿qué es creer? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, que es lo que la gente piensa que estamos condenando al mundo porque Dios lo está condenando. No, ya el mundo estaba condenado. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, muy importante, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido pasado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creído, creer, creído, creer. Qué importante esa palabra, cómo se repite montones de veces. Respondió Jesús y le dijo, hablando con Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le estaba pasando a Nicodemo? ¿Qué le faltaba? Conocimiento. No, conocimiento tenía. Entendimiento. Le faltaba conocimiento porque solo tenía una parte de la historia. Y necesitamos las dos partes de la historia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y dónde está la otra parte de la historia en ese momento con Nicodemo? Ahí en la parte En Cristo. Al frente de él. Sí. Al Él frente, tenía por eso Nicodemo se conocimiento, convierte, pero porque solo tenía él no la- lo entendía, porque le faltaba el conocimiento y el conocimiento se lo iba a dar él en ese momento. Él tenía información, voces, nada más. ¿Me estoy explicando con eso? Estaba lleno de información, nada más. Pero el conocimiento es cuando ya usted conoce. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerlo a Él. Pero va más allá de eso. Tenemos que creer. De cierto te digo que el que de lo que sabemos hablamos. Está hablando de quién Él. Está hablando en plural. De lo que sabemos hablamos. ¿De quién está hablando Él? ¿Quiénes son nosotros? De Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto. ¿De quién está hablando? De Él mismo en su Trinidad. Testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, porque les estoy explicando con cosas de la tierra, ¿cómo van a creer las cosas celestiales? ¿Con quién está hablando? Con un erudito de la ley. Un saduceo. ¿Por qué saduceo? Porque él creía en la literalidad de lo que se le estaba diciendo. Tengo que meterme entre mamá. Porque los saduceos creían que las cosas eran así, al polvo eres, se acabó. El fariseo sí tenía una interpretación un poquito más elaborada. Entonces le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Pero pregunte, ¿ya había subido al cielo él antes de ese momento, después de haber descendido? No. Entonces, ¿cómo estaba hablando? porque para él siempre todo. Porque para él no hay tiempo. Dios es atemporal. Para él ve toda la obra completa. Usted se ve en algunos momentos como muy mal cuando pecamos. ¿Cómo se ve? Derrotado, ¿verdad? ¿Y cómo nos ve Dios? Terminados. Paleteados, pero terminados. El Hijo del Hombre, el que está en el cielo. ¿Estaba en el cielo en ese momento? Vuelvo a preguntar, escuche. ¿Estaba en el cielo en ese momento? Esa temporada. Ok, el Padre. Maestro, tanto tiempo de estar perdón, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo de estar con ustedes y no me han visto. ¿Me estoy explicando? Él está hablando en plural. Yo estoy aquí, yo estoy allá. Porque él y yo somos uno. Después vamos a hablar un poquito de eso. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, me da cosa de que se vuelque eso. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Oiga, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel otra vez que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce, antes de hablar de creer. Allá en Números 21 dice, después partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo. A eso es lo que Jesús está hablando y refiriéndose con Nicodemo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. O sea, se le bajaron las baterías. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué tiene?
fastidio. No le pasa a usted que a veces usted dice, qué estinado que estoy, qué pereza. Tal vez dentro de 15 días usted diga, uy, qué pereza ir allá, qué frío hace allá, qué fastidio ir ahí. Podría pensar eso. Ay, qué fastidio ir a esos discipulados, o qué fastidio ir a la iglesia porque hoy juegas a prisa con la liga. Ah, no, más rápido se va uno para la ¿Qué? La iglesia. Sí. Sí. Pero hay personas que para las personas el congregarse y el discipularse es un fastidio. ¿Lo sabía? Es un tormento. Es un castigo. Es un castigo. Tenemos fastidio, ¿verdad? ¿Dónde está? De este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Esta palabra ardientes es de celo en griego. La palabra de celo es una palabra que se menciona que Jehová es celoso, pero no celoso como nosotros, ¿verdad? Sino el celo es, ahorita les explico, el celo es ponerse la cara roja como ardiente, eso es celo. Eso es menopausia. No, eso no es menopausia. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente roja, de bronce, o sea, celosa, y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. O sea, es como decirle, hágase una serpiente que esté furiosa, enojada. Suba una serpiente enojada ahí arriba, que se vea roja de enojada que está. Y Moisés hizo la serpiente de bronce, que representa ¿qué? Sufrimiento. O sea, la serpiente se sube ahí porque hay una ira. Ya entendí. Yo también. Ok. Y puso, ¿entendieron todos? ¿O lo explico? No, mejor siga. Ok. Y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora lo van a entender. La serpiente de bronce es el sufrimiento. El descelo es la furia contra los que están abajo. La furia fue depositada en la serpiente. La palabra griego de celo viene de la raíz que significa estar caliente, entrar en ebullición cuando la olla está haciendo blu, 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 blu. Traduce bien la palabra hebrea hik-hak, cuya raíz designa el rostro rojo y apasionado. Estaba furioso. Es importante notar que el celo es neutral, no es malo ni es bueno, es solo furia. O sea, se llama ira. No es malo ni es bueno, es ira. O sea, es un tipo y el antitipo. Cuando ellos estaban viendo la serpiente, estaban viendo la ira de Dios en Jesús. La furia de Dios en Jesús. Y todos los que estaban abajo, cuando la veían, a lo lejos veían a Jesús. Porque estaba rojo de sangre por la furia de la ira de Dios que depositó en la serpiente para que estos se pudieran salvar. Ahí está la clave. ¿Lo descodificaron? Totalmente. Para que todo aquel que en Él cree, nos quedan 25, estamos bien, ¿verdad? Con el tiempo. Me quedan 25, se me varó el reloj. Sí. Sí, por ahí anda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero resulta que en los Salmos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Espérese porque no puedo leer. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cuál es la diferencia entre que ellos crean y nosotros creamos, que ellos no se salven y nosotros sí nos salvamos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Quiere llevarse algo delicioso hoy? Lo va a aprender de ahí. Pero para comenzar, veamos este partido. Esto es un minuto nada más. Póngale atención, por favor.
자, 그리고 교체 투입에 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골퍼스가 튀어나온 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입에 들어온 파드 선수가 결정적인 흐름에 아무도 없는 무인 지경, 그것을 왼발로 밀어넣어봤지만 Otra vez, ¿ok? Una vez más. 또 한 번의 기회를 놓쳤습니다. 자, 그리고 교체 투입에 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골퍼스가 맞고 튀어나온 볼 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입에 들어온 파드 선수가 결정적인 이 ¿Cuál es la 기회에 diferencia 아무도 없는 무인 지경, entre lo 그것을 que los 왼발로 demonios creen 밀어넣어봤지만 y lo que nosotros creemos? ¿Cuál es la diferencia? Que no es efectivo en ellos y nosotros. No es efectivo en él. ¿Qué es lo que pasó con él? No lo puedo creer. Que ellos no creen, nosotros sí. No, ellos creen. Le voy a explicar. Ellos sí creen, pero a ellos no les sirve. Porque ellos ya fueron condenados. Porque ellos ya fueron condenados, sí señor. ¿Sabe qué es la diferencia? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué es lo que más le gusta, don Johnny? Algo que le gustaría tener a usted. Que usted dijera algo material, que usted dice, me gustaría comprar esto, no lo tengo. De las cosas que le gustan. Carros, motos, casa. ¿Qué le gusta? Kayak. Un kayak. No, pero es que no me sirve porque no conozco mucho de kayaks. Bueno, ¿qué quiere que le diga entonces? Una Prado. Una Prado. ¿A usted le gustaría comprarse una Prado? Ok, 2020. Pero resulta que aparece un jeque de Dubái, de ahí entra y le dice, mira, póngame la mente a funcionar. Sí, venga, don Carlos, le traigo aquí las llaves de un Rolls Royce, toma, le voy a dar el Rolls Royce. Okay. Yo sé que usted quiere una Prado, pero yo le voy a dar un Rolls Royce, está cubierto de oro y usted lo puede vender si quiere. Se compra la Prado y se hace un edificio y vive el resto de su vida sin hacer nada, ¿verdad? O le va a decir, no, yo quería una Prado, que se devuelva. Entonces llega y le dice, aquí están las llaves. ¿Sabe qué es lo que don Carlos diría? Es mío. Incrédulo. Es mío. De verdad me lo están regalando. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Sí, ¿dónde está? Las cámaras. Dice la palabra, a ver si me devuelvo ahí, para que todo aquel que él cree no se pierda. Dice más. Juan 1.12, busquémoslo por favor para leerlo bien. 1.12. ¿No lo encontraron? Dime. 1.12. 12. Capítulo 1.12. A ver, léalo, Michelita. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La pregunta es, ¿cuándo Dios salvó a Alejandro el Grande? ¿Cuando nació? ¿Cuando conoció a Jesús? ¿Estaba bien fumado ahí? ¿O cuándo lo salvó? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos, Dios viene a nuestras vidas y nos hace clic? Y ya a usted no le gusta lo que le gustaba antes, ya usted empieza a ser diferente y usted hace así. ¿Qué hacía? No lo puedo creer. Ese era yo. Eso hacía yo. Me estoy explicando. O sea, lo que Él quiere que nosotros creamos es que estamos salvos. Que no hay que hacer nada. Porque estamos salvos por gracia. Porque por gracia fuisteis, ¿qué? Salvos. Pero dice Santiago que fuimos salvados para obras. Entonces la parte mía es hacer las cosas que Dios quiere que haga y necesito descodificar lo que Él quiere que haga para hacerlo bien. Pero no es para que me salve. Es porque me salvó. Y cuando yo creo eso, entonces me doy cuenta que yo tengo la capacidad de decirle que no al pecado. Porque tengo el poder, el Rolls Royce,
en mis manos. Solo tengo que creer. Mas a todos los que le recibieron la obra que ya hizo, a los que creen en su nombre, ¿quiénes? Nosotros testificamos de nosotros. Y no recibís nuestro testimonio. Les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Lea el que sigue, por favor, Michelle. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fue ustedes. Fui yo el que decidió, porque yo soy el absoluto. Porque yo soy. ¿Por qué los demonios creen y tiemblan pero no se salvan? Porque no tienen esa provisión de salvación, como no se lo dio a ellos que a nosotros. ¿Lo entendieron? Hermoso. Cuando los israelitas veían la serpiente a lo lejos, donde la ira se había depositado, se salvaban. Cuando hablo de se salvaban, o sea, no se morían por las serpientes que los picaban. Muerte física. Cuando nosotros sabemos que el Señor viene, Maranata, ven pronto, Señor, a lo lejos deberíamos de sostenernos firmes, porque es el ancla que nos puede sostener a nosotros, la esperanza. Si nosotros no tenemos la esperanza de que Él va a venir, estamos listos. Y eso nos ha querido robar el enemigo, quitándonos, diciéndonos a nosotros que ya no vamos a ser arrebatados, que el Nuevo Testamento es una farsa y un montón de cosas, presentándonos doctrinas manipuladas por los hombres porque no saben descodificar la palabra. Yo no voy a decir por mala intención, estoy hablando por ignorancia. Porque una de las personas más ignorantes que habían en medio de todo su intelecto y en medio de todo lo conocía se llamaba Saulo de Tarso, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, benjamita. En cuanto a la ley, dice él, celoso que hasta perseguía a los cristianos para matarlos. Pero lo hacía por ignorancia. ¿Cómo por ignorancia? Pero sabía, sí, pero necesitaba la revelación. Y la revelación no le llegó hasta que no llegó el descodificador y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Hermoso, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Lo entendimos? Pastor, disculpe, que ahí donde dice Salmos no es Salmos, es Santiago. Es Santiago, sí, me imaginé. Porque lo leí, digo yo, eso no es de ahí. Muchas gracias, joven, aún. Tengo que irlo a cambiar. Estaba viendo a ver si estaba realmente examinando el texto. Una pruebilla. Una pruebilla, sí. Son exámenes. Gracias. No, a veces donde estoy escribiendo se me va la cabeza. Ya, no sean eso. El que en él cree no es condenado. Porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, ¿qué es practicar? Hacer un ejercicio, actuar, hacer las cosas. No es solo pensar, sino hay que hacer. No solo es decir, sino hay que hacer. Porque para nosotros el decir no significa nada. Para Dios el decir crea. Y nosotros el decir tenemos que llevarlo con el hacer. Porque la única forma que nosotros podamos probar que lo que decimos eso somos. Porque todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta en sus obras que son hechas en Dios. No que son hechas por Dios, que son hechas en Dios. ¿Qué significa? Que mi vida está dentro del alfa y omega, principio y fin. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan 17, único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que necesitamos de los expedientes, porque o sea... Si me toca aquella atrás, me ha favor. Perdón. Ahí, ya ahora sí quítela. Porque mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste, escuche, desechaste es, no lo tomaste en cuenta, lo apartaste, no lo recibí.
el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, que fue lo que se nos fue robado, porque resulta que la ley no aplica a nosotros, sino que solo aplica a ellos. Por cuanto olvidaste la ley de su Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, refiriéndose al pueblo de Israel, así pecaron contra mí. Se sintieron tan hinchados y tan grandes de ser el pueblo elegido, que pensaron que yo les iba a pasar por alto de esa ofensa. ¿Lo estamos entendiendo? Ustedes piensan que porque yo los salvé y porque los salvé por gracia, les voy a dejar pasar por alto lo que están haciendo. Pues están muy equivocaditos. Dice, conforme a su grandeza así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como sacerdote, será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su... ¿Por qué los está castigando? Por la conducta. Por su conducta. Le pagaré conforme a sus obras. Es por lo que hace, no por lo que es. Porque lo que es ya fue transformado, ya fue salvado. Pero como fue salvado y actúa correctamente, dice en el libro de Hebreos, dice, ¿y qué piensan ustedes? Dice, o sea, ¿qué piensan ustedes? Del que pecare deliberadamente y diere por menosprecio la sangre del Hijo. ¿Lo estamos entendiendo el texto? Que lo voy a pasar por algo. Tú dice, no, dice, horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Cuál es el problema en la conducta? El servicio a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a servir a Dios? Mi hermano tiene que servir en el sonido, la pastora predicando, el pastor predicando, tal vez alguien sirviendo en el área de limpieza. Eso es lo que el Señor está hablando. No. Sería muy fácil. Está hablando de una vida testimonial, está hablando de las piedras sobre las cuales se pone la leña para que el fuego queme esa leña y el conocimiento haga que consuma al cordero y llegue en aroma agradable a Dios. Está hablando de una vida dedicada a Dios en todas las áreas. Cómo hablo, cómo veo, cómo reacciono, cómo trato a don Carlos, cómo don Carlos me trata a mí, cómo pienso, como dice doña María, es todas las áreas, en todas las áreas. Por eso es que él dice, sus pensamientos no son mis, porque cuando yo pienso, ya él me lleva adelante los pensamientos desde antes de que yo existiera. Así que, ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y terminamos en los expedientes porque nos quedan 10 minutos. ¿Preguntas para cerrar en estos 10 minutos? Porque no quiero abordar los expedientes. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Tienen demasiado frío para preguntar? No, tal vez un comentario. Sí, señor. Voy a ir devolviendo esto a la farmacia. Uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI los cristianos es que nos han enseñado a leer la Biblia bajo el pensamiento de que como la Biblia es la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que la inspiró, pues lo único que necesitamos es el Espíritu Santo. Coja la Biblia, léala y él es el que le va a decir todo lo que eso significa. Y bajo ese precepto, bajo ese pensamiento, es que la mayoría de los cristianos leen la Biblia. Ajá. Entonces, cuando ya se habla de ¿cómo se llama? De una ciencia de interpretar la Biblia, no gusta. No, nos gusta, nos parece que es innecesario. No, porque es que se espiritualiza. Se espiritualiza, o sea, al punto de que lo único que se necesita es la obra del Espíritu Santo en nosotros, punto. Porque si ya yo tengo que hacer algo como eso, entonces ya no es espiritual. O sea, hacer un exégesis bíblico, conocer todo eso que estamos conociendo no es espiritual. O sea, aplicar las reglas de la hermenéutica no es espiritual. No. Ya se vuelve. Espiritual es casi como quedarse levitando y que me venga la revelación de lo que ahí dice. Y no va a ser así, jamás. Ese es el gran problema. Necesitamos el discipulado. Por eso el Señor dice, vea qué interesante, para cerrar con esto y orar. El Señor dice que vayan a discipular, ¿de qué manera? Mateo 28, ¿qué es?
28, 18. 18, sí. ¿Ir por dónde? Todo el mundo. ¿Y qué sigue? ¿Cómo dice él? ¿Cómo debemos de ir? ¿De qué manera debemos de ir? Predicando el evangelio. Pero, ¿primero a dónde? ¿Jerusalén? Bueno. ¿Después? ¿Samaria? ¿Y después? Hasta la última tierra. ¿Usted sabe por qué dijo lo último de la tierra? Y descodificamos ese texto y terminamos. Primero a Jerusalén. Primero la casa. Después Samaria. No, primero nosotros, después la casa y después la última de la tierra. Resulta que si yo no entiendo el concepto para ellos de tierra, no voy a entender lo que Jesús está diciendo. Para ellos tierra era simplemente Jerusalén. O sea, tierra para ellos, para ellos lo que fuera de Jerusalén no existía. Solamente lo que es de Dios, mejor no tierra, perdón, el pueblo de Dios, solo el pueblo de Dios, lo que corresponde a lo que es territorio de Dios es esta embajada que tenemos aquí. Más allá no hay que ir. ¿Qué había más allá? Samaria. ¿Qué representa Samaria? Los rebeldes. Y después de más allá representa ¿quiénes? Los perdidos. Los gentiles, las naciones, Egipto, Siria, Turquía, todas esas zonas son tierra para ellos. O sea, eso no vale aquí. Es más, cuando alguien llegaba al pueblo, que viniera de allá se tenía que sacudir, porque meter ese polvo contaminaba la tierra, contaminaba. Cuando él le dice que primero aquí en Jerusalén está hablando, ustedes primero conózcanme como yo les dejé este legado. Primero, conózcanme aquí como los judíos me conocen, primero ustedes conózcanme. Después a aquellos que están rechazando lo que yo les dejé como legado. Y no se olviden de los que están más allá, que ni siquiera me reciben el legado. ¿Me estoy explicando con eso? Voy, doña Marlene. Lo que el Señor está diciendo, incluyan a todas las personas del planeta. Doña Marlene. Y por eso él dice que le era necesario pasar por Samaria. Para rescatar. Era necesario que fuera para enseñar a esa mujer de dónde realmente venía la salvación. ¿Por qué hizo eso? Porque los samaritanos están representados en ese momento con el pueblo que fue expulsado. Entonces los de Judá se sentían como la gran cosa. Se sentían como los chineados. Somos los chineados. O sea, nosotros somos los chineados de Jehová, los que estamos aquí. Y usted sabía que no hay chineados. Dios no hace acepción de personas. Se refiere a que ustedes también pueden ser castigados como aquellos, si no hacen lo que yo digo. Cuando Él dice que prediquen en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y dice vayan y hagan discípulos, no está diciendo vaya y les dicen que yo los voy a salvar, que me acepten como Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que salva. Cuando la persona levanta la mano y dice yo quiero que el Señor entre a mi corazón, ya el Señor ya la salvó. Bueno, si no está haciendo un show, ¿verdad? Pero si es una persona que genuinamente dice Señor, ven a mi vida, ya el Espíritu Santo hizo una obra. ¿Sabe qué es lo que está pasando en ese momento? No lo puedo creer. No lo puedo creer, Señor. Me has salvado. Me has salvado. En ese momento le dice a ellos, ahora vayan, y a esos que se dan cuenta que yo los salvé desde antes de la fundación del mundo, enséñenles al Dios que ustedes tienen. Vaya y le muestra a ellos quién es Dios de verdad y quién es Jesús. Enséñele a ellos para que ellos también me adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. ¿Cómo busca que le adoren? ¿Es que no sabe dónde están? No, busca es que va y les enseña cómo Él quiere ser adorado. Y cuando sabemos cómo Él quiere ser adorado, ¿qué tenemos que hacer? Adorarlo como Él quiere ser adorado. Porque si no lo hacemos así, mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque ya cuando Él sabe, cuando usted y yo sabemos lo que Dios quiere, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Terminamos con una oración. Don René nos despide en oración.